estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. Hola. De ese día, ¿no? Hola. Yo no tuve despedida, no fui al funeral, no. Ya. Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. Si pudiera olvidar. Ha nacido el Lolillo. Recuerdo una infancia muy feliz. Él cantaba más con Rosario porque Rosario era su colega. Éramos dos en uno. Y en volver a reír. Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no? Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix. El disco de Cambia lo empezó a hacer cuando me conoció a mí. Estaba muy bien, estaba muy centrado. Que te llamo tu abuela. Daría en volver a reír. A ver, pues... Pregunta. A ver, pues, Pregunta lo que no has preguntado. pues. Prometo ver la alegría. Quiso saber lo malo, noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida. Eso ya se terminó. ¿Ya se terminó? Vamos a tocar Lo que madera. pasa es que nadie me cree. Puede ser por la búsqueda de ese vacío que te falta. Vete, para él la vida era un juego. Ay, por favor, dame calor. Yo creo que fue el primer día que yo canté en mi vida, vaya. Mi vida, tú cántame. Llévatelo a donde más cómoda estés de voz, ¿vale? Yo te doy esto. Prometo ver la alegría. Escarmentar de la experiencia.